8 de la mañana con 7 minutos, las 8 de la mañana con 7 minutos, estamos de regreso, nueva hora de actualidad en Infinita, estamos junto a la ministra secretaria general de Gobierno vía telefónica, Camila Vallejo. Ministra, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy Buen bien. día, ministra. Gracias, ministra, por estar con nosotros temprano esta mañana. Es hoy día el segundo día de duelo que decretó el Gobierno tras la tragedia que se vivió en el Teniente. Déjeme preguntarle, voy a partir preguntándole, quizás no es lo más importante, pero sí es lo más institucional y emblemático que representa en términos de duelo para el Gobierno y en qué se concreta en la práctica estos 3 días de luto nacional. Bueno, como lo ha dicho el presidente, un duelo nacional que significa no solamente tener las banderas a media asta para honrar la memoria de Paulo Marín, de Alex, de Carlos, de Gonzalo, de Jan, de Moisés, sino que también para poder acompañar como país su memoria, ¿no? Porque esta tragedia ha sido muy dolorosa, no solamente para los trabajadores de Codelco, para su familia, sino que para todo un país que ve la importancia que tienen los trabajadores de nuestra patria y particularmente quienes sostienen la minería, porque el cobre no es nada sin los trabajadores del cobre. Entonces esto ha generado una gran conmoción y por lo tanto los 3 días de duelo es para tener las banderas media asta, para que todo Chile honre la memoria de estos 6 trabajadores de Codelco, y también para recordar lo importante que es la seguridad laboral, ¿no? La seguridad de los trabajadores, en este caso de la mina, pero en general, ¿no? Y por eso se suspenden actividades celebratorias, obviamente, y se permiten todas las actividades que sean para honrar su memoria. Ministra, el presidente habló de la necesidad de hacer justicia. ¿Cuál es el alcance de esa idea? Que se conozca la verdad, ¿no? Que es lo principal, porque aquí es muy importante para no sé si la tranquilidad de las familias, porque son seres queridos que no van a volver, ¿no? Y eso es lo que significa una tragedia de esta envergadura, es que son personas que ya no vuelven a estar con sus hijos, con sus esposas, con sus hermanos, hermanas, por lo tanto lo que se espera de la justicia es que al menos se arroje la verdad, ¿no? Que establezca la verdad de los hechos, y por eso el presidente fue muy enfático que, resguardando la autonomía de los poderes, obviamente, las investigaciones avancen lo más rápido posible para conocer la verdad, saber las responsabilidades, saber, como dijo también el presidente del directorio de Codelco, saber en qué falló Codelco, ¿no? Porque algo aquí falló, y es importante. Tenemos ahí una dificultad en la comunicación telefónica, algo pasó que se nos cortó la llamada, vamos a volver a intentar la comunicación con la ministra vocera Camila Vallejo. Ella recuerda algo que temprano a las 7 de la mañana comentábamos nosotros también, ¿no? La, digamos, claridad con la que Máximo Pacheco enfrenta el tema y no lo terceriza, por decirlo así, o socializa los errores, sino que asume qué es lo que se hizo mal. Ministra, ahí recuperamos la comunicación. Sí, parece que apreté ahí un botón, pero por error. No, lo que les decía es que la justicia tiene que ver con conocer la verdad de lo que sucedió, o sea, establecer dónde se produjo la falla, como bien dijo el presidente del directorio Codelco, o sea, en qué falló Codelco, en sus protocolos. ¿Qué hicimos mal? Dijo. Qué se hizo mal, efectivamente, pero también para poder establecer las responsabilidades, ¿no? Y eso es darle justicia a la familia, y a la comunidad minera en general, porque todos están esperando, obviamente, saber exactamente lo que pasó para justamente reparar, porque la minería tiene que seguir andando y es importante para poder mejorar y establecer mejores condiciones de seguridad, saber cuál fue el origen de la falla para que esto no vuelva a repetirse, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la justicia, y hay obviamente una justicia que va a establecer el Ministerio Público a través de su proceso investigativo, pero también el aporte que haga la investigación de Sergio Min, el aporte que haga la investigación de la Dirección de Trabajo, y también lo que ha anunciado Codelco de esta auditoría internacional. O sea, hay varios organismos que van a estar operando
con rigurosidad en el esclarecimiento de los hechos y esperamos obviamente que sea lo antes posible. Ministra, le faltó mencionar, se lo digo con un poco de ironía, la instalación de una comisión especial investigadora que los parlamentarios ya anunciaron. Claro. ¿Qué opina usted de la rapidez, verdad, con la que en este caso en este y en todos los casos que vamos conociendo que tienen algún grado de conmoción pública, se instalan las comisiones especiales investigadoras y sabemos, verdad, que otros poderes del Estado a veces reclaman porque terminan entorpeciendo el camino, ni hablar de los que se empiezan a querellar después? Claro, miren, el Parlamento tiene sus propias facultades fiscalizadoras, responsablemente con los otros procedimientos investigativos, porque a veces se convoca desde el Parlamento, no sé, al Ministerio Público, por ejemplo, a la Fiscalía, y la Fiscalía a veces no puede entregar información pública de los procesos que está investigando, ¿no? Por resguardo a las investigaciones mismas, o porque se exigen antecedentes que todavía no son recabados, en este caso, por ejemplo, el Cernagiomín, que está trabajando. Entonces, está bien, es otro poder del Estado que tiene su facultad de investigación. Lo importante es que dialogue y respete los tiempos de las otras instituciones que también tienen mandato, en este caso legal y técnico, para las investigaciones que sean penales o administrativas en curso. Ministra, estuvo en la región de O'Higgins y se desplegaron distintas autoridades, partiendo por el propio presidente de la República, que en días consecutivos llegó hasta la zona a no solamente conversar con las autoridades de Codelco, sino que fundamentalmente acompañar a las familias. Vimos también a la ministra de Minería, Aurora Williams, estuvo el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que se trasladó hasta Illapel, estuvo también el subsecretario del Interior, Víctor Ramos. ¿Qué recogieron las autoridades en la conversación con los familiares y con los trabajadores también en la zona? Porque sabemos que aquí hay una multiplicidad de investigaciones que van desde la arista penal hasta la propia de Codelco, pero es interesante saber desde el punto de vista político y en lo humano qué recogieron las autoridades conversando con familiares y también con trabajadores en O'Higgins. Sí, bueno, Juan Manuel, primero, como tú lo señalabas, el gobierno mantuvo coordinación constante desde el primer momento, con tanto ministros presentes, la comunicación directa con la moneda, estuvimos articulando también eficientemente con la PDI, Ministerio Público, el Servicio Médico Legal y, por cierto, con la familia. La instrucción del presidente es que no se escatimaran en esfuerzo para el proceso de búsqueda que ya finalizó, ¿no?, con resultados que no eran obviamente los esperados. Y también la segunda instrucción es la priorización de la comunicación oportuna con las familias, ¿no? Se constituyó como una tríada entre Codelco, la delegación y la subsecretaría del Interior, para que una vez Codelco avanzara en el proceso de identificación, o más bien rescate de los restos de estos mineros, la comunicación primera fuera con el enlace de las familias, ¿no?, antes que con la prensa, por respeto de las familias. Y eso así se produjo. Y ahora una de las cosas que quedan, a propósito también de lo que se conversó con las familias, es que la comunicación se mantuviera permanente con ellos, ¿no?, porque a veces los focos se van, ¿no?, del sector, las cámaras tienen que retirarse porque la prensa vuelve a otras labores, por ejemplo, cubre desde la zona central, pero la verdad es que el contacto con la familia, tanto para el traspaso de información como el acompañamiento humano, tiene que permanecer, ¿no? Y así va a establecerse desde la delegación presidencial como también desde el Ministerio del Interior, particularmente la Subsecretaría del Interior, porque ahora está todo en la espera de los resultados que entregue el Servicio Médico Legal, ¿no?, que tiene que obviamente tener empatía, pero también rigurosidad en ese proceso, como también el acompañamiento que estableció Codelco de las duplas psicosociales que se mantienen, ¿no? O sea, hay un acompañamiento de ese tipo y vamos a seguir con ellos, porque así como lo recogieron las autoridades en terreno, desde la solicitud de la familia y los sindicatos, es un compromiso que se tiene que mantener durante los próximos días y bueno, de todo el tiempo que sea necesario. Ministra, un poquito en la lógica de lo que le planteaba Juan Manuel, pero de ese contacto con los trabajadores y con la familia, ¿ustedes recogieron algo que les haya inquietado y que pueda dar alguna luz de, como dijo Máximo Pacheco, algo que no se hizo bien?
Mire, lo que pasa es que hay mucho dolor, mucha conmoción, muchas preguntas también de los propios familiares y de los sindicatos, pero son cosas que tienen que aclararse en el proceso de investigación, ¿no? Porque la investigación es la que puede arrojar la verdad empírica de lo que sucedió. Ahí pueden haber hipótesis, pueden haber dudas legítimas, incluso denuncias que se han establecido por los medios de comunicación, pero al final la investigación es la que tiene que arrojar la verdad empírica de los hechos, ¿no? Y ahí nosotros vamos a ser muy respetuosos de esas investigaciones, ¿no? Ahora, lo importante, como les decía, para el Ejecutivo es seguir acompañando a las familias. Va a haber también, obviamente, un COVID regional, probablemente el día de mañana, para cerrar la fase de emergencia. Eso es lo que está, bueno, a cargo del Ministerio del Interior y particularmente la delegación. Eso es un paso de los que viene, o sea, es uno de los pasos importantes que vienen. Y monitorear, estar muy de cerca de este proceso del servicio médico legal, que además decretó en su funcionamiento para que fuera bien lo más rápido posible, Ajá. ¿cómo se llama? Dame un segundo. Una red forense, ¿no? Que es lo que es como un protocolo que tiene el servicio médico legal para funcionar con las máximas capacidades en la revisión técnica de los restos de estos 5 mineros encontrados para poder entregárselo a su familia. Entonces tenemos esas prioridades, como le decía, el cierre de la fase de emergencia mañana, el acompañamiento de las familias, el monitoreo muy de cerca del trabajo del servicio médico legal, y obviamente el llamado a las instituciones que están en investigación de este caso que puedan también actuar con la máxima celeridad posible para garantizar la justicia. Ministra Camila Vallejo, déjeme cambiarla de tema. Es obvio, ¿verdad?, que este va a ser el gran tema de los días que vienen, pero hay una agenda legislativa también y hay una suerte de último tramo, de recta final del gobierno a puertas ya de la elección presidencial de la primera vuelta, la segunda vuelta y finalmente la entrega del mando en marzo. Probablemente el fin de semana se topó con estas notas que aparecían en la prensa respecto de la construcción del legado, etcétera. Más allá de eso que puede sonar un poquito grandilocuente, pero que es legítimo también, todo gobierno tiene el legítimo derecho de pensar en dejar alguna huella. Se vienen semanas complicadas en lo legislativo, hay poco tiempo para sacar adelante varios proyectos emblemáticos y probablemente una cuestión bien relevante que está todavía puesta ahí sobre la mesa a 4 meses de la elección es el voto obligatorio. ¿De qué manera se va a cumplir el mandato constitucional que tiene el gobierno para sacar adelante el voto obligatorio y en qué condiciones? Bueno, a ver, hay varias preguntas. Voy a partir primero con lo que queda de trabajo, no solamente el tema del voto obligatorio, ¿cierto? Entonces, lo primero es que quiero señalar y ser muy clara es que el interés del gobierno es gobernar hasta el último día de su mandato. ¿Y por qué es tan importante reforzar esto? Porque todavía hay chilenos y chilenas que la pasan mal, ¿no? Y a ellos tenemos un compromiso con ellos. O sea, si bien hemos avanzado con la reforma de pensiones, con las 40 horas, el salario mínimo, el royalty minero, la ley Papitos Corazón, etcétera, muchas cosas que hemos señalado permanentemente que son avances de gobierno, sin embargo todavía quedan cosas por hacer, ¿no? Porque ya hay los chilenos, independiente que estemos en etapa electoral, lo que esperan de las autoridades es que trabajen día a día por construir progreso, justicia social y atender a sus urgencias, ¿no? Y por eso es tan importante decirles que 8 meses para esto, o sea, no es poco, son meses donde vamos a requerir que cada día de esos 8 meses se trabaje como si fuera el primer día, ¿no? Y por eso tenemos aquí una agenda legislativa fácil, pero no para nada imposible, que es el proyecto para terminar con el CAE y construir un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, es un compromiso de gobierno y estamos trabajando en ello. Está también para la agenda de seguridad, por ejemplo, el poder facilitar el levantamiento del secreto bancario para fortalecer la agenda contra el crimen organizado. Tenemos también un proyecto de ley que es el proyecto Pro Clase Media, ¿no?, que viene a dar facilidades tributarias a las pymes, pero también a 900.000 familias de clase media, 80.000 adultos mayores, 1 millón de pymes.
Entonces tenemos una agenda legislativa que es importante para mejorar las condiciones de vida de las familias de nuestro país en materia económica, pero también, o sea, de bolsillo en materia económica, pero también en materia de seguridad. Y seguimos trabajando también en toda la agenda pro crecimiento y empleo, ¿no? Una cosa, por ejemplo, que nos toca, después de aprobada la ley de permisos sectoriales, que esta se empiece a implementar para ver efecto. Tenemos también los gabinetes pro crecimiento, tenemos la implementación de reformas como la reforma de pensiones, y se me olvidaba algo que es súper importante, la ley, el proyecto para ayudar a lo que son los subsidios, o sea, modernizar el sistema de subsidios al empleo, ¿no? A propósito del tema del empleo. Entonces, tenemos ahí una agenda muy intensa que en estos meses esperamos poder sacarla adelante. Y en el tema del voto, claro, estamos buscando un acuerdo. Ahí está liderando la conversación la ministra del Secretario General de la Presidencia, Macarena Lobos, para poder encontrar un acuerdo sobre las multas asociadas al voto obligatorio, ¿no? Que siempre tienen un poco de diferencia en el Parlamento, por decirlo menos. El año pasado también nos vimos enfrentados a eso, pero a pesar de las dificultades logramos sacarlo adelante, ¿no? Entonces, antes de que se produzca la elección, esperamos encontrar un acuerdo en el Parlamento para resolver este dilema de la multa asociada al voto obligatorio. Ahora, déjeme volver un paso atrás, más allá del voto obligatorio. ¿Esa agenda va a priorizarse en algunos aspectos? Usted nombraba, por ejemplo, el CAE y el secreto bancario. ¿Hay algún otro proyecto al que el gobierno quiera ponerle particular prioridad Sí. para intentar sacarlo adelante antes de que concluyan el mandato del presidente? Sí, mira, en materia de seguridad, sí o sí, el levantamiento del secreto bancario. Hay más proyectos, pero ese Sí. es un proyecto súper importante. En materia de bolsillo para las familias, aliviar cargas, deudas y apoyo económico, está el del CAE, pero también el de el proyecto ProPyme y Proclase Media que les mencionaba, que fue parte de los compromisos en el marco del pacto tributario. Y también para ayudar al empleo, el proyecto Falacuna, y el de modernización de los subsidios al empleo. O sea, ahí tenemos proyectos que son sumamente emblemáticos, pero claves para la seguridad de la familia en materia de seguridad pública, respecto al crimen organizado, pero también en materia de seguridad económica. Perfecto. Ministra, cuando cuando se está gobernando, digamos, y estamos en época electoral, las cosas siempre se vuelven un poco más confusas y efectivamente empiezan a, digamos, a diluirse la atención respecto del debate político propiamente tal, que es parte, digamos, de la dinámica de un país en épocas donde no hay elecciones respecto de cuando tenemos elecciones. Este gobierno ha tenido la particularidad, digamos, la inusualidad de haber tenido que enfrentar elecciones todos los años claro. del gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Cuánto de eso distrae la atención respecto del trabajo del gobierno? Me refiero, estoy hablando en términos comunicacionales, como usted como vocera de gobierno. Estoy pensando en esto de que tener que salir a aclarar o no quiénes salen del gabinete para trabajar en la campaña de Janet Jara, o tener que salir a responderle a un determinado candidato cuando en plaza el gobierno lo cuestiona por algo. ¿Cuánto complica eso desde el punto de vista comunicacional? Mire, la verdad es que nuestro rol, dentro de otros, es responder las inquietudes de la prensa, pero no nos distrae un segundo en la tarea principal que tenemos, que es gobernar. Entonces, si bien respetamos las inquietudes y sabemos que hay muchas veces dudas sobre las posiciones de gobierno en los contextos electorales, o incluso emplazamientos de críticas de la oposición por los contextos electorales, nuestro trabajo en materia de gestión, en materia de acuerdos legislativos, sigue andando día a día, ¿no? No se paraliza, no se distrae, y por eso el presidente lo señala permanentemente en los consejos de gabinete, pero también públicamente, que eso es nuestro principal foco, seguir gobernando, trabajando en las urgencias de las personas, cumpliendo los compromisos de gobierno, teniendo los pies en la tierra, ¿no? Teniendo siempre los pies en la tierra, porque, insisto, si bien Chile ha avanzado, hemos avanzado a paso firme en muchos de nuestros compromisos, todavía hay personas que lo están pasando mal, todavía hay personas para las cuales la vida sigue siendo difícil, y por lo mismo es importante no distraernos en el debate electoral, sino que seguir gobernando hasta el último día. Muy bien, pues ministra, sabemos que tiene varios otros compromisos aquí, hay en un par de minutos más, así que le queremos agradecer el que haya conversado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, ministra.
Muchas gracias a ustedes por Buenos la días. entrevista y Gracias. nos estamos contactando. Hoy día más hay vocería, así que van a poder también tener más información de lo que viene en la semana. Perfecto, ministra. Muchas gracias, que esté muy bien.